Estamos acostumbrados a pensar que los fantasmas son entes anclados a lugares específicos, donde quizá habitaron gran parte de su vida, o por el contrario, lugares donde murieron. Pero, ¿qué pasaría si de repente empiezan a ver un fantasma en un lugar donde anteriormente nada se había manifestado? Los años mientras estuve en la preparatoria fueron muy difíciles para mi familia. Mi padre y mi madre tenían muchos problemas en su relación. Peleaban todo el tiempo y en algún momento mi padre empezó a dejar de llegar diario a la casa. Iba si acaso 2 o 3 días a la semana y en las noches restantes dormía en casa de mis abuelos paternos. Todo esto lo sabíamos informados por mi propia abuela y abuelo, que estaban muy preocupados por su hijo y lo que ocurría con mi familia. Y es que hasta cierto punto éramos, hasta unos meses atrás, una familia feliz y normal. Pero esa dinámica armoniosa entre mis padres se degradó rápidamente en apenas unas semanas, sin que nadie supiera muy bien por qué. Probablemente ni siquiera ellos tenían muy bien alguna idea de lo que ocurría, porque podías ver en sus caras el sentimiento de frustración que los invadía. Una tarde en que por supuesto mi padre no llegaría a casa, mi madre, totalmente abrumada, decidió pasar esa noche con sus hermanas que vivían a un par de colonias de distancia y platicarles un poco de sus problemas. Tanto mi hermano como yo, que ya éramos unos jóvenes, no tuvimos problema alguno con eso, e incluso la alentamos a que se distrajera y se tomara esos momentos para salir de la rutina de estrés en la que se había sumergido recientemente. Aquella tarde, mi hermano y yo nos pusimos a jugar videojuegos en nuestro PlayStation 2 y sin darnos cuenta, pasamos cerca de 5 horas haciendo eso. Decidimos entonces terminar la sesión de juegos para darnos un baño, preparar nuestras cosas para la escuela al día siguiente y cenar. Pero, al apagar la consola, escuchamos un sonido por demás extraño en aquel día. Alguien en aquella noche parecía estar silbando. Por la forma en que nuestra casa estaba construida, con espacios de patio en todos sus lados, era muy raro escuchar sonidos de las casas de los vecinos. Quizá era más común si el sonido venía de la acera al frente de la casa, pero lo que era más perturbador es que aquel silbido parecía provenir del jardín en el patio trasero. Tanto mi hermano como yo nos volteamos a ver confundidos, pero también algo asustados. ¿Quién podría estar ahí? Quizá alguien se había metido a nuestra casa. Antes de que pudiéramos darle respuesta a esas preguntas, la puerta principal se abrió. Dando pasos firmes entró una figura humana. Era mi madre. Pero antes de que pudiéramos reconocerla, creo que yo lancé un pequeño sonido como el esbozo de un grito que contuve al ver a mi mamá ahí. Mi hermano y yo corrimos hacia ella para saludarla, pero también para preguntarle de manera desesperada si ella estaba silbando. Pero al respondernos que no, mi reacción fue rápidamente cerrar la puerta detrás de ella y contarle lo que habíamos escuchado apenas unos momentos antes. Mi hermano y yo fuimos muy descriptivos narrándole ese pequeño suceso que habíamos experimentado,
Y, más valiente que consternada, mi mamá empezó a caminar atravesando la planta baja para llegar a la puerta que daba al jardín trasero. Pero antes de que pudiera salir, un enorme golpe se escuchó cimbrando toda la casa. Aquel sonido fue como si algo muy pesado hubiera caído de manera estrepitosa en el jardín de la parte de atrás. Y fue tan sonoro que mi madre dio un brinco hacia atrás. Y esa decisión y aplomo con la que parecía acercarse a investigar el patio trasero, de repente se convirtió en puro y primitivo miedo. Mi hermano y yo corrimos a abrazarla y la escena era como de una película de terror, los tres ahí juntos, abrazados en medio de la sala, llenos de incertidumbre y temor. Un sonido metálico nos hizo voltear. La cerradura dio un par de vueltas y la puerta volvió a abrirse. Mi padre entró con un par de maletas para llevarse algunas prendas de ropa y, extrañado, casi con una sonrisa, nos preguntó qué ocurría. A pesar de todo, mi madre no tenía demasiadas ganas de hablar con él, y mi hermano y yo le explicamos lo que estaba ocurriendo en la casa. Por supuesto, mi papá pensó que tal vez era un juego, y pasando de lado a mi madre, y aún sonriendo, se acercó a una ventana enorme junto al comedor, que hasta este momento permanecía con las cortinas cerradas, las cuales él empujó apenas hacia un lado para poner su cara contra el vidrio y mirar hacia el exterior. «No hay nada», fue lo que dijo mi padre, viéndonos con cara de burla, y entonces dio unos pasos hacia la puerta de atrás y la abrió de un solo movimiento para dar un paso afuera. Fue entonces cuando lo vimos que se quedó quieto, sin hacer ningún movimiento ni dar ningún paso. «Papá, papá», repetimos mi hermano y yo unas cuantas veces, pero al no recibir ninguna respuesta, ambos fuimos hasta donde él estaba, pero sus manos nos detuvieron frenándonos justo detrás de él. «Ahí está, hijos. Ahí está, pongan atención. Está en el almacén», dijo mi padre, y las miradas de los tres se dirigieron a un pequeño cuartito en la esquina del patio que se usaba para guardar cosas viejas que no utilizábamos, además de herramientas. La puerta estaba abierta a unos 30 centímetros y adentro mayormente podían verse las cosas de siempre envueltas en oscuridad. Pero apenas fijando la vista un momento, pude distinguir detrás de una caja de herramientas una especie de ser. Un cuerpo negro encorvado, con una cara, o bueno, una suerte de máscara blanca, sin ojos, pero que parecía tener un leve movimiento de vaivén, como un globo que se paseaba con el aire. Era como una pequeña danza de horror y aquella suerte de agujeros que hacían la función de ojos no dejaban de asomarse, bailando, viéndonos. Sé que mi descripción podría parecer simple, pero aquella visión fue aterradora, al punto que en ese momento, sin decir nada, los cuatro prácticamente regresamos corriendo hacia el interior de la casa, donde nos encerramos con llave. Apenas cerramos las puertas, aquel silbido regresó, pero ahora parecía como si aquella cosa estuviera caminando,
desde el patio trasero, dando una vuelta completa, rodeando toda la casa. Afortunadamente, todas nuestras ventanas tenían dobles cortinas y en aquel momento todas permanecían cerradas, impidiéndonos ver al exterior. Un golpe fuerte se escuchó de nuevo, ahora sobre nuestras cabezas, como si aquella cosa hubiera aventado algo al techo de nuestra casa. Pero después, el sonido claro de unos pasos en la azotea nos hizo creer que aquel ser había brincado al techo y estaba moviéndose. El miedo que empezó a invadirnos es el más intenso que he sentido alguna vez. Aquella noche mi padre no se fue, y aunque había tensión, todos, los 4 miembros de mi familia, nos quedamos a dormir juntos en la alfombra de la sala. Aunque a la mañana siguiente las cosas parecían tranquilas, desde ese día, esa cosa empezó a manifestarse cada vez más y más. Mi hermano y yo empezamos a ver a ese ente como una figura etérea, como un fantasma cubierto con una sábana pero de color negro, que llevaba esa inquietante máscara de color blanco sonriente y sin ojos. Nunca pudimos verlo claramente. Siempre era en el rabillo del ojo y cuando volteábamos parecía haberse desvanecido. Sin embargo, para mi madre no fue igual. Ella empezó a tener sueños donde él aparecía y su estado mental empezó a deteriorarse. Aquello era tan preocupante que incluso sugerimos irnos de esa casa con nuestros abuelos, pero por una cosa o por otra parecía que ese plan nunca se concretaba. La situación empeoró tanto que incluso mi padre se preocupó por ella y con el tiempo la ingresó a una clínica de rehabilitación. No porque mi madre tuviera alguna adicción, pero su condición mental nos preocupaba mucho, ya que incluso había empezado a hablar de cometer locuras con su vida. Y es que aquellas visiones la atormentaban demasiado, y aunque ella no nos los dijera, era claro que aquel ser se había ensañado con ella. Además, el seguir experimentando ese miedo a diario había mermado totalmente sus energías. Un centro de rehabilitación privado fue lo mejor que encontró mi padre, como una oportunidad para ofrecerle tratamiento psiquiátrico con supervisión diaria, sin tener que llevarla a un manicomio o algo por el estilo. Y es que aquel terror en el que vivíamos era algo a lo que mi hermano y yo nos habíamos acostumbrado en cierta forma. Pero mi madre parecía no estarlo soportando. Después de esto, mi padre empezó a quedarse con nosotros. Y aquel ser también parecía mostrársele con frecuencia, ya sea de forma visible o con esos silbidos que rompían el silencio nocturno en ocasiones. Para todos, la situación se había vuelto insoportable, tanto que eventualmente nos tuvimos que mudar a casa de mis abuelos paternos, y en mucho tiempo no regresamos a nuestra casa, más allá de en momentos específicos en los que íbamos por ropa o alguna cosa, pero siempre de día y siempre acompañados. La realidad es que en casa de mis abuelos ese ser no aparecía, no nos molestaba. Aunque
Según mi padre, él sí podía soñarlo. Lo soñaba siempre en nuestra casa, en nuestro patio. No sé realmente cómo fue que inició la plática durante una cena, pero recuerdo muy bien a mi abuela diciéndole a mi padre que todo ese odio y estrés que se había generado en nuestra familia con sus peleas seguramente había abierto un portal o llamado algo indeseable, algo que sin querer se había quedado ahí y que quién sabe si alguna vez se iría. Probablemente aquellas palabras de mi abuela eran algo que de una u otra forma todos llegamos a pensar. Pero fue hasta ese momento que ella lo puso en palabras que aquel mensaje pareció resonar en la cabeza de mi padre. Él no dijo nada, pero es cierto que a partir de ese día y de manera paulatina empezó a cambiar. Visitaba a mi madre con frecuencia e incluso lo que nos contaba acerca de ella eran anécdotas llenas de amor. Un amor con el que no le habíamos visto referirse a ella en mucho tiempo. No fue para nada inmediato, pero con las atenciones de mi padre, mi madre empezó a mejorar y al cabo de otros 3 meses la dieron de alta. Aquel día fuimos todos a recogerla en una camioneta que nos prestó un tío. Mi hermano y yo esperamos a mi padre afuera, y tan pronto lo vimos salir con mi madre, nos abalanzamos sobre ella para abrazarla y apreciar el hermoso semblante feliz que parecía tener nuevamente. Aquel día fue uno de los mejores momentos en nuestra vida. Fuimos a casa de los abuelos y tras unos pocos días de estar ahí y muchos meses en que nosotros habíamos salido de la casa, mi madre quiso volver a nuestro hogar. Mi hermano, mi padre y yo estábamos nerviosos, pero mi abuela nos dijo a todos que era tiempo, que todo iba a estar bien. Y es que la relación entre mis padres parecía distinta. Parecían haberse vuelto a entender como amigos, como compañeros. Regresamos a la casa un lunes, y es cierto que aquellos primeros días los pasamos algo tensos, aún evitando tener cortinas abiertas durante la noche. Pero aquella presencia parecía haberse esfumado. Fue hasta el jueves de esa semana que mientras cenábamos y platicábamos con risas y anécdotas, sin querer y de manera muy inesperada, empezamos a escuchar aquel sonido perturbador. Ese silbido que anunciaba la presencia de aquella cosa en la casa. Todos nos quedamos petrificados sin decir nada. Y entonces, nuevamente aquel silbido pareció caminar desde el patio trasero, por un lado de la casa, hasta la parte de enfrente. Pero en lugar de regresar por el otro extremo, aquel sonido pareció alejarse, como si esa cosa se hubiera ido caminando por la calle hasta el punto en el que dejamos de escucharla en la lejanía. Los 4 nos miramos con tensión, pero una carcajada nerviosa rompió el incómodo silencio y tanto mi padre, mi mamá, mi hermano y yo empezamos a reír de forma incontrolable, nerviosos, pero también en cierta forma aliviados. Desde ese día, esa entidad, fantasma o cosa que estaba en nuestra casa desapareció y hasta el día de hoy no ha vuelto. Me gustaría decirles que aquella presencia se fue porque nos convertimos en una familia feliz de nuevo,
pero no fue así. Al menos no en la manera tradicional. Después de unos meses de calma, y tras la convivencia, y quizá haber platicado sobre sus vidas y aspiraciones, sus deseos, mis padres finalmente se separaron. Pero lo hicieron tranquilos, de manera muy civilizada, con una energía muy diferente. Lo hicieron como personas con intereses en común, como personas que alguna vez se amaron. Lo hicieron como amigos incluso. Amigos que permanecen así hasta el día de hoy, conviviendo felices en reuniones, preocupándose por nosotros. Amigos que nunca más sucumbieron ante energías negativas entre ellos. Nunca más se dejaron llevar por la frustración y el odio. Nunca más la ira hizo mella en la estima que tenían el uno del otro. Hoy siguen separados, pero probablemente también se han convertido en los mejores amigos. Y eso ha protegido a toda mi familia de tener más encuentros con lo desconocido.